Versículo. Todavía no dan en qué versículo estamos. Qué increíble. ¿Ustedes toman notas cuando vienen a la iglesia? ¿No toman notas? Wow, con razón. Eso es un problema. ¿Versículo qué? 12, dicen los hermanos. Ok. Estamos en el libro de Lucas. Y lo que Lucas nos está enseñando es nada menos y nada más la verdad sobre el Mesías. Nos está confirmando que Jesús es el Mesías que había sido profetizado a lo largo de los siglos. Entonces, para eso Lucas hace va al Antiguo Testamento, nos muestra las profecías y cómo Jesús cumple todas y cada una de las profecías que había sobre el que iba a ser el Mesías. Lucas también nos muestra que ese Mesías no solamente era un profeta más, sino que era Dios mismo, mostrando cómo ese Mesías tiene poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre el mundo espiritual, y eso solamente lo puede hacer Dios. Lucas también nos lleva por el ministerio de Jesús cuando comienza a los 30 años y Juan el Bautista, que estaba profetizado que así fuera, lo mira y dice: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es algo que Dios está ahí mostrando. Y fuera de eso una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos que Jesús inicia su ministerio, miles de personas, escoge a 12 en especial, que llamó apóstoles, pero a pesar de toda esa gente que le sigue, el Señor entiende algo, conoce el corazón del ser humano y ve que la mayoría lo hacen por puro interés, por cosas, y les dice que son una generación incrédula, porque a pesar de todas las cosas que hacen, ellos no quieren realmente seguir al Señor. Y así pasa con muchas personas, siguen al Señor por los motivos equivocados. Sin embargo, el Señor aún así sigue obrando, sigue trabajando. Vemos que en este ministerio hay miles, otros muchos le siguen al Señor, lo van a abandonar más adelante. Estamos en los últimos, llegando ya a Jerusalén, que es básicamente cuando el Señor va a morir. Ya les avisó a sus discípulos la idea les cuesta muchísimo de aceptar que Él va a morir. Ellos no piensan en un Mesías que muera, ni en un Mesías que sufra, piensan en un Mesías que va a ganar y que va... Pero el Señor les aclara que no es así. También les dice que ante tanto ataque, porque hay muchos ataques que se están dando, ante tantas cosas que están ocurriendo, no le hagan caso a los fariseos y a los escribas que están molestando todo el tiempo, que no sigan la levadura de ellos, que no sigan esas enseñanzas que no conducen a ninguna parte. Que más bien se preocupen si el Señor regresa hoy. ¿Están listos? Porque Él le anuncia y Él les dice: ¿ya están listos para mi regreso? Más bien preocúpense porque cuando venga su Señor ustedes estén listos, dispuestos para estar ahí con Él, que eso es lo que al Señor realmente sí le interesa en todas las formas y en todas las maneras posibles. También vimos ya la semana, ya llegando a donde vamos nosotros, la semana pasada, que el Señor seguía siendo criticado de una manera muy fuerte por todos estos líderes religiosos, que el Señor estaba en una cena, y en esa cena sanó un hombre que tenía una enfermedad y lo acusaron de sanar en sábado. Entonces el Señor aprovechó eso y les dijo que dejaran de ser básicamente legalistas, y fuera de eso dio una enseñanza sobre que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado, que el que se enaltece será humillado. Y estuvo diciendo claramente el Señor a través de su palabra que el ser humano tiene esa tendencia a que le gustan los puestos y le gustan las posiciones, y que no debe ser así, que el cristiano tiene un bajo perfil y que el cristiano no hace eso, que Dios lo va a colocar a usted donde lo quiera colocar, que no forzamos cosas, no forzamos nada. Dios nos lleva donde tenga que llevarnos, nos coloca donde tenga que colocarnos. Así es como funciona con las cosas de Dios. Amén. Y estamos en la misma cena, la escena es exactamente la misma. Estamos en la casa de un tipo con mucha plata que ha invitado a gente bien, entre comillas, a ese lugar, y el Señor aprovecha para seguir dando más lecciones a través de parábolas. Y va a dar una de las enseñanzas más increíbles sobre la historia de la humanidad. Desde que comenzó Dios con su pueblo hasta los días en que está Jesús. Y va a darlo a través de una parábola que se llama la parábola de la gran cena, que está ahí, a unos versículos de acá, pero que tiene que ver con este pedazo, porque este pedacito desde el versículo 12 en adelante es lo que va a unirla con esa parte de allá. Entonces vamos al libro de Lucas, al capítulo 14, Lucas 14, 12. Lucas 14, 12. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe todas las cosas. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia.
Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú, nadie más que tú, Señor, lo puede hacer. Rogamos, Padre, que tengamos hoy un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, también que un corazón, Señor, para poder hablarla con claridad. Ten misericordia, Señor, de todos los que nos escuchan. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Pedimos que así lo hagas, Dios, por amor de tu nombre. Hoy dejo en tus manos nuestras vidas, pidiendo, Señor, que podamos tener esa disposición a obedecer lo que aprenderemos el día de hoy. Ten misericordia de los que nos escuchan, Señor, de todos, cada uno de los que está allí. Y por favor, Señor, ayúdanos a poder glorificarte a través de lo que hablamos, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El texto dice, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y ser recompensado. Te dice, ¿cómo así? Recuerden, Jesús está en la cena, hay un montón de gente importante en la cena y el Señor aprovecha para dar una enseñanza con respecto a ser humilde y con respecto a las personas, a la intencionalidad con que hacemos las cosas. Cuando usted hace una reunión, en este caso no sabemos exactamente qué reunión era esta, si era una boda, parece que fuera una boda, donde está Jesús en este momento, nosotros ¿a quién invitaríamos? Dice, pues yo invito a mi abuelito, a mi tío, a mi hermano, a mi esto. Y ustedes normalmente invitaríamos a gente que conocemos y a gente que es cercana a nosotros, que estamos allí. Pero el Señor da una enseñanza a todos ellos, a todos estos hombres que tenían la práctica de invitar específicamente a personas, entre comillas, importantes. A personas que en determinado momento podían influir en su vida para bien, ayudarles con cosas, porque todos los que están ahí nombrados, amigos, hermanos, familiares o vecinos ricos. No está prohibiendo que el cristiano invite a otras personas, pero le está haciendo un llamado a hacer algo práctico. Le está diciendo, listo, ustedes tienen esta clase de fiestas, listo, no está diciendo que están malas, ni satánicas, ni nada de esas vainas, pero está diciendo que hay otra clase de invitaciones con las que el Señor estaría muy contento y muy feliz, y les explica la razón por la cual sería así. El Señor, que conoce los pensamientos y los corazones, se dio cuenta que muchas de las personas que estaban allí seguramente estaban devolviendo un favor que les habían hecho. Antes ellos los habían invitado al de la fiesta a que estuviera, al de la fiesta invita a estos, y entonces, claro, me siento comprometido a cumplirle al otro, y eso es un asunto, ¿no le ha pasado a usted? ¿Y ahora qué regalo le doy? Porque me dio regalo a mí. Usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le doy? Ahora me invitó a su fiesta y vino a la mía. Y el Señor dice, ojo, y seguro era una práctica que era muy común y el Señor estaba mirándole. Significa que las personas que había invitado iban a recibir por esa invitación una recompensa personal por lo que habían hecho antes con el que estaba ahora en la fiesta. Y Él dice, no hagan eso. En pocas palabras, el Señor está diciendo, miren la intención incluso de las invitaciones que hacen, en cada una de las cosas que hacen. ¿Cuál es la intención de eso? Hay un principio bíblico que es el principio del amor, que es dar sin esperar nada a cambio. Ese es el principio del amor. Eso se aplica para todo. Y obviamente acá. Y aquí el Señor quiere que uno, en cualquier actividad que desarrolle, tenga amor. Más bien, dice el Señor, lo dice en el versículo número 13, mas cuando hagas banquete, aquí está el texto, llama a los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos. Uy, interesante. En lugar de amigos, hermanos, familiares, vecinos, dice, llama a los pobres, a la gente sin recursos, a los que no pueden por sí mismos con lo más elemental, a los que le faltan los medios, literalmente, a los que no te pueden recompensar, a los que nunca te van a devolver eso que hagas, que no se puede porque simplemente no tienen los medios ni las maneras para hacerlo. Y dice, invítalos. Uy, eso suena impresionante. Yo digo, ¿cuántas invitaciones usted ha hecho así? Y cuando uno lo piensa, dice, uy, pero es que eso es complejo. Usted dice, invitará al Chompiras, al Guajinais. O sea, usted de una vez dice, invitará
Y es exactamente lo que dice el Señor. Está hablando de personas que no pueden, no necesariamente, o ni ladrones, nada de eso, sino personas que son muy humildes y que no pueden por ninguna razón devolverte el favor, devolverte una invitación de ese tipo nunca. Listo, eso es todo lo que está diciendo. Todo eso para demostrar, yo amo a las personas. Y yo les brindo cosas sin esperar nada a cambio de ellas. Es eso. Recuerde que el Señor acaba de dar una enseñanza sobre la humildad. Acaba de dar una enseñanza sobre que el que quiere enaltecerse será humillado. Pero aquí el Señor dice, humíllese y hágalo. ¿Qué tan fácil es practicar eso? Es difícil, cuesta, o sea, nomás pensarlo, bueno, ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo? Pero el Señor si hace un llamado de estos es porque es posible hacerlo. Significa a todos los que tienen falta de capacidad para poder devolver lo que están recibiendo. Significa estar dispuesto a gastar sin limitación para dar un banquete a los que no te pueden nunca devolver eso. Uy, qué interesante historia. Ahora, ¿por qué el Señor hace eso? Porque el Señor está metido en esta cena con un montón de gente rica, con un montón que tiene, pero que no tiene la idea, ni la necesidad, ni el deseo de compartir con ningún otro. Y les llama la atención, ojo, cuando hagas un banquete, invite a esos que no pueden. No dice que deje de invitar a los otros, pero invite a los otros que no tienen ni cómo pueden hacerlo. Es más, les hace una tremenda promesa. Versículo 14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden compensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y dice el Señor que promete ser bienaventurado. La palabra es gozoso, feliz, muy feliz, doblemente bendecido. Eso es lo que significa la bienaventuranza. Dice, y serás bendecido, bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Y dice que la bienaventuranza no es, y ahí es donde viene el punto, a veces la gente dice, o sea, una bendición, pastor. Le digo, sí, es una bendición. Y sí, como cuánto me toca de esa bendición en la tierra. En la tierra nada, porque ahí dice que no es en la tierra. Serás recompensado en la resurrección de los justos. ¡Wow! Ahora, recuerden lo que significa bendición, ¿no? Bendición no es las cosas que usted quiere. Bendición es las cosas que usted necesita. Y para todos son diferentes. ¿Qué tal una enfermedad? ¿Se le mide? Uy, no. Pero ¿qué pasa si a través de esa enfermedad usted se acerca a Dios? Y de verdad lo conoce. Y se mete serio con Él. Entonces no sería una bendición. Y en ese sentido es la palabra bendición. Bendición es lo que necesito para estar en una relación como tiene que ser con Dios. Y el Señor dice, bendecido, bienaventurado, feliz, dichoso, aquel que dé sin esperar, entendiendo que no le van a recompensar. Recibirá su recompensa en la resurrección de los justos. ¿Qué significa? Cuando los muertos en Cristo resuciten, van a recibir su recompensa. Y está en la Biblia, claro, se llama el tribunal de Cristo, que es el día cuando todas las personas creyentes están frente a Dios y recibirán conforme lo que hayan hecho. Recuerden, la salvación no es por obras, nada de lo que usted haga lo salva, pero si usted tiene una fe genuina en Cristo, va a hacer muchas obras que demuestren que usted tiene a ese Señor en su corazón, al Señor verdaderamente en su corazón. Por eso la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe, no hay nada ahí, no hay salvación. Las obras no salvan a nadie. ¿Estamos claros? Pero increíblemente el Señor ha decidido que hay coronas, que hay premios para aquellos que hagan esta clase de cosas con el Señor. Te dice, uy, coronas, me van a coronar allá en el cielo. Ush. O sea, pastor, que yo voy a estar todo embambado ahí con corona, cadena. Se imagina uno por el cielo todo. No, a ver, qué humanos, qué carnales. Obvio que no. Son coronas, pero recuerden la finalidad de las coronas en la Biblia. No son para usted. O sea, son para usted, pero no son para usted. Usted las gana para cumplir un versículo de la Biblia que dice que cuando estemos en el cielo, arrojan coronas delante de Él. Significa para que usted tenga que arrojarle cuando aparezca en el cielo, como aparece en Apocalipsis, una escena donde el Cordero de Dios llega a la cena, usted le arroja coronas al Señor. Es eso. Y chévere que tiene,
coronas para darle. Significa, Señor, esto lo hice y mira, esto es para ti. ¿Está claro que no es para usted? Muy bien, listo. Entonces el Señor increíblemente promete que hay una bendición por cuando se ejecuta este acto de misericordia, no porque la pidamos nosotros, sino porque el Señor la quiere dar de esa manera. Entonces, dar a los necesitados es una expresión visible de alguien que es justo, no por esfuerzo propio, sino por creer en Dios. Y la persona le dice, no, Señor, tú lo mandas, yo creo en ti. Y esa es una expresión visible de que las personas quieren andar en la justicia que da el Señor. Ahora, cuando eso está allí, cuando Jesús está hablando específicamente de este punto, de que hay una recompensa, entonces alguien que lo escuchaba atentamente brincó entre la multitud de la cena y dijo lo siguiente, versículo número 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Dijo, y qué chévere estar en esa cena con usted, Señor. Qué bendición compartir allá cuando estemos allá, porque ellos atribuían que vamos a estar en unas bodas con el Señor, y ellos atribuían que ahí estaban las recompensas, que ahí es donde iban a recibir sus premios. Y él decía, qué bendición estar en eso. Él estaba muy atento, el tipo, a la enseñanza de eso. Y entonces cuando el Señor escucha este mensaje que parece muy inoportuno a veces para algunos, porque ahí se lo interrumpió, no. Él acaba de hablar de la recompensa de los justos en la resurrección por las obras hechas aquí en la tierra. Y entonces la persona dice, wow, qué bendición estar en el reino de Dios y compartir esas cosas. Me parece muy bonito, muy chévere. Y él le dice, sí, muy bonito estar en el reino de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces el Señor aprovecha para dar una de sus parábolas más interesantes, que es la parábola de la gran cena. Dice, ya que dijiste eso, de la bendición que es estar en esa cena con el Señor en el cielo, estar en el reino, porque básicamente así es como lo dice, que la persona, para estar en el reino de Dios, el Señor dice, a propósito del reino de Dios, quiero contarles una historia. Y entonces narra una parábola, que es una enseñanza con una finalidad espiritual. Comienza en el versículo número 16. Dice así. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma, ese no es. Es el 16, estoy leyendo el mismo. Es que no ha copiado allá, listo, 16. Este sí. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y entonces aquí dice que entonces el Señor empieza a narrar una historia. Dice, el Señor hizo una gran cena, convidó a mucha gente, y cuando habla de una gran cena estamos hablando que era una comida de alguien principal, de alguien muy, muy importante. Un banquete gigante. Normalmente podía ser un banquete de bodas. Dice que era grande, significa, espectacular. Dice que es algo, convidó, significa él planeó esa cena que normalmente se puede mirarse como una boda. Comenzó los preparativos y el anfitrión invitó a las personas con mucha anticipación. Y dice que los invitó. Aquí está hablando como que hoy prepara la cena y normalmente podían pasar muchos meses antes de que fuera el lugar para eso. Y entonces él empezó a prepararla como está allá. Y dice que invitó, la palabra literalmente es a muchos. Y uno dice, chévere. Pero después dice que a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Primero mandó la invitación, por decir unos 6 meses antes. Después le dice a un siervo, faltando como una semana, vaya, dígales que ya está todo listo, que confirmen, que aquí los espero. Eso es lo que está diciendo ahí. Vengan que ya todo está listo. Uno dice, chévere, ¿no? Parecido a lo que la gente hace, ¿no? Pero el versículo 18 dice que algo terrible pasó. Muy terrible. Dice el versículo 18, y todos comenzaron a excusarse. Y entonces la gente empezó a decirle al que les estaba recordando que ya faltaba poco para que ocurriera el evento, todos empezaron a sacarle excusas para decir que no iban a ir a esa cena a la cual fueron invitados. Y entonces el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Una hacienda. Interesante.
Ya vamos a mirar qué significa. El segundo le dice, he comprado 5 yuntas de bueyes, dice el segundo. Y yo voy a probarlos y te pido y te ruego que me excuses. Y el otro dice, compré 5 yuntas, o sea, 10 bueyes, y tengo que probarlos, no puedo ir, qué pena, disculpe. Y el tercero sí es un joven adulto recién casado. Sí, ahí dice, mire. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahora uno se pone a mirar, ¿en serio? Ahora vamos a mirar una por una sus excusas. Dice que el Señor en el 17 les dijo que envió al siervo para que fuera y mirara a cada uno del asunto. Pero cuando llegó el momento, entonces ocurrió que empezaron a excusarse. Si esto hubiera sido una boda, esto es lo que hubiera pasado. Las bodas en el judaísmo se firman, el contrato matrimonial se firma, o sea, como el de la notaría, un año antes. Uno va los papás son los que cuadraban la boda. ¿Oyeron, niños y niñas? Los papás cuadran las bodas de los hijos. No. Acá me apedrean esos muchachos. Y los papás consentían y se sentaban los dos padres, firmaban el documento y ya los chinos grandes les decía, en un año hacemos la ceremonia. Pero aquí está el papel donde ya está que son marido y mujer. Y ese era ya un matrimonio. El solo papel que se llamaba la ketúa era ya el matrimonio. Era ir como a la notaría y quedaba registrado. Si usted rompía o sea, si usted en ese año usted se echaba para atrás, tenía que dar una carta de divorcio, porque usted ya estaba casado. Por eso José dice, no quiso divorciar a María, aunque nunca habían estado juntos porque estaban en el año de esperar para llegar e ir a la casa. Normalmente ellos llegaban, firmaban el papel y al año había la ceremonia. ¿Qué hacía el tipo en un año? El tipo hacía los preparativos de la casa. Es más, se decía que si la persona se demoraba mucho más es porque la casa era mucho mejor y más bonita. Eso es lo que decía, es que están preparando una casa mejor, una casa... Ahora, preparar la casa no es como ustedes piensan, que el tipo decía, ay, voy a buscar ahí por los avisos clasificados. No. Muchas veces era que usted cogía con un martillo y un cincel y las casas estaban construidas sobre la roca y usted abría un cuarto más en eso. Imagínese eso, en la misma casa. Ya quedó. Entonces le quedaba al este. Otras veces era una herencia de algún padre que le daba y entonces decía, pero tenía que arreglar la casa. Llegaba el día de la boda. Claro, usted dice en boda, fiesta, una fiesta de 8 días. Usted dice, uff, qué rumberos. Ay, pero están pensando muy humanamente, muy carnalmente. La fiesta judía es una fiesta llena de simbolismos. Entonces un día es para la novia, la adornan con cosas, la visten de cierta manera. Todos son ritos que se dan cada día. El último día viene la fiesta, está lo que llamamos nosotros la ceremonia, ahí. Y el novio al final llega y se pierde con la novia. Se la roba y dice, ya, nos vamos, tin. Y se pierde y listo, fin de la película, se acabó la vaina. Así es como es culturalmente hablando. Ahora, si fue un matrimonio, entonces eso fue lo que pasó. Los padres dicen, en un año nos casamos y desde ahí empezaban a invitar a la gente, igual que aquí el hombre. Invitaban, listo. Y un año antes usted recibía la invitación, usted sabía, dentro de un año se casan aquella con el aquel, algo así. Y usted sabía que por fin se casan aquella con el aquel. Y listo, y usted la tenía clara. Usted tenía un año para prepararse el regalo y preparar y decir, listo, estoy allá. Ahora, en un año sé que pueden pasar muchas cosas, pero normalmente usted trataba de agradar, lo invitaron, era un privilegio que usted lo invitara a una vaina de esas. Aquí pasó lo mismo. Aquí dice que la persona invitó a todos, pero comenzaron a excusarse. Ahora escuchemos las excusas a ver si tienen razón. La primera dice, compré una hacienda, necesito ir a verla. O sea que compró una hacienda sin mirarla. O sea, por internet le mostraron las fotos, mira, en una piedra tallada, de pronto le mostraron la foto, alguna vaina así. Y él dijo, ¿la compras? No, es una excusa. Literalmente estamos hablando de una excusa. ¿Quién va a comprar algo sin antes no verlo? Es una excusa tristemente que se da porque literalmente no quería ir.
Él alegó necesidad, es que necesito ir a ver, necesito. ¿Y el caso no puedes ir el siguiente día? ¿No puedes ir el día anterior? Pero preciso tiene que ser ese día. Además ya la compraste, es tuya, ¿no? Es simplemente una excusa para no ir. Literalmente es eso. Es una excusa sin valor, sin credibilidad, y simplemente la persona está rechazando la invitación que se le está haciendo. Entonces dice que alega que tiene que ir allá. Y es más, todo amable le dice, dígale al Señor que gracias, pero que no puedo ir. Él le dice en el versículo 18, al final le dice, te ruego que me excuses. Mándele a decir al Señor, qué pena, dígale que, excúseme, que no pude realmente. Wow. La segunda excusa es un tipo que compra 5 yuntas de bueyes, o sea, 10 bueyes. Eso es una compra grande, 10 bueyes valían mucha plata en ese tiempo. Y nadie compra ganado así, sin haberlo probado. Dice, voy a ir a probarlo. O sea, ¿usted compró bueyes así a la ciega? Sin haber probado si funcionaban, sin verlos trabajar. Que eso eran para que cogieran la tierra y la araran. O sea, ni siquiera vio cómo estaban. ¿Los compró a la ciega? Y dice, y preciso, a la hora del banquete tengo que ir a probarlos. ¿Sabe cuál es el problema? Que el banquete es por la noche, después de las 6. O sea, que usted probando bueyes después de las 6 de la tarde, no. Reforzada. Eso demuestra que la persona no tenía el más mínimo interés de estar ahí. Él podía haber dicho, listo, yo los pruebo otro día, pero literalmente no quería ir y por eso dijo esa excusa que la verdad era absurda, sobre todo en esa cultura de decir esas cosas. Había cosas para él más urgentes que hacer y esa fue su excusa. Pero por lo menos dijo también, me excuso, pido disculpas, le ruego que me excuse por lo de los bueyes, y lo dice ahí en el texto, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Pero el tercero sí es un descarado. Es que esos jóvenes adultos y las abuelitas, la generación perdida, qué cosa tan impresionante. Dijo el otro, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. En la cultura judía, una persona después de casarse tenía ciertos privilegios. El hombre tenía un privilegio. Por ejemplo, no podía ir a la guerra 1 año. Al segundo año sí, pero al primero el tipo tenía que estar en su casa con su esposa, o sea, tenía que estar cerca de ella. Era la obligación de esa persona. Así era la cultura. No lo vamos a llevar a la guerra, tiene que estar con su tiempo con su esposa, pasar tiempo. Pero ninguna cosa decía que no podía ir a fiestas. Al contrario, tenía más tiempo porque estaba con ella. Pero aquí el tipo simple y llanamente dice, acabo de casarme, ya me acabo de casar. O sea, acabo de casar significa que ya han pasado la boda de él y todo eso. Y no puedo ir. Ni siquiera dice, mire, dígale que qué pena, que discúlpeme, que tal cosa. No está diciendo nada de eso. Básicamente está diciendo, no me interesa ir a esa celebración. Dígale que no, punto, ya. Y este es grosero. La verdad, aquí como está escrito en el texto, esta persona está siendo bastante grosera porque dice que es imposible ir, lo cual es mentira. Ahora está casado, tiene el tiempo, tiene la libertad. Si está recién casado, podía hacer un montón de cosas, como ir a fiestas como esas que la estaban invitando con su esposa. Pero no, a pesar de que estaba liberado de ir al ejército y todo eso, quiso ir. Vuelto el Señor, versículo 21, entonces dice que ocurrió entonces que vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces él fue donde el Señor, dice, y enojado, dice, saber estas cosas significa, le contó en detalle. Le dije, sí sabe lo que pasó, ¿no? Fui al primero donde el agricultor ese dijo que no. Fui donde la persona que compró la finca me dijo que no. El de los bueyes me dijo que no. Y el casado me dijo que no. Todos dijeron que no. Y dice que el Señor se enojó. El enojado padre de familia dijo a su siervo, dijo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Diga, ¿sabe que tenemos un banquete? Si ellos no quieren venir, ¿y a quién invitó inicialmente? Pues a las personas cercanas, a los principales, a los importantes, a la gente bien, que conocía y que... Dijo, dame el favor ahora, en la misma ciudad, invite a los que apenas conocemos, a los que no son los de primera línea, sino los de segunda, tercera, cuarta línea. No es la otra primera línea, no, pilas, tengan ahí cuidado con lo que ustedes piensan, mal pensados.
Y entonces dijo, inviten a los otros de la misma ciudad. Y entonces dice que el Señor muy enojado mandó, es evidente, obvio, porque todos presentaron excusas. Y entonces él le da un mandato y le dice, vaya, búsquelos, busque a esas personas, trae acá, dice, ve por las calles de la ciudad y trae acá, tráigalos. ¿A quiénes? A los cojos, los mancos, a los desfavorecidos, a esos que la gente no da nada por ellos. Traiga a todos esos para llenar el banquete, porque ya está listo. Y entonces, obviamente, el siervo va y hace la tarea. Pero cuando la hace ocurre esto. Versículo número 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Señor, mire, ya hice lo que me pidió, pero sigue habiendo un montón de espacio. O sea, el banquete era tan grande que ya recogía a todos los de la ciudad y queda espacio. ¿Qué hacemos? Y entonces algo increíble ocurre. Él le dice, mire, versículo 23. Dijo el Señor a su siervo. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahora dice, quiero que vayas más lejos. Quiero que vayas no a la ciudad donde vivimos. Quiero que vayas a la vereda de Belandia, del municipio de, a alguna vereda que quede por allá metida en esos lugares. Y quiero que vayas a cada vereda y... Ahora, estos son, por lo menos de la ciudad usted los distingue, pero estos que están más allá, usted cero pollitos con esto, no tiene ni idea quiénes son esos, y usted los suelta. Me da el favor, los busca y los fuerza a entrar. Los fuerza, la palabra no es la fuerza que ustedes son, la palabra ahí es los convence para que vengan. Es convencimiento, no forzamiento. ¿Ok? No dice, para que se llene mi casa. Dice el texto. Y entonces, claro, obviamente el siervo agarra por los caminos, por los vallados, para llegar a hacer la tarea pues que le mandó. Literalmente, y se va y lo hace. Y el Señor termina diciendo en el versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Dice, pero todos esos que invité, que no quisieron venir, ya no comerán de ella. Nunca. Y la palabra ahí es enfática, está diciendo de algo que ya no se va a volver a dar. Era su oportunidad, fueron invitados y no se les dio. Pues ahora no hay cena para ellos. Te dice, qué interesante enseñanza. Ahora, ¿por qué es una parábola? Por el significado de cada uno de los personajes de esta parábola. Y en eso, increíblemente, aquí está el nombre suyo. Usted no se dio cuenta, pero usted estaba en esta historia. Ahora vamos a mirar su nombre en esta historia. ¿Ok? Toca volver a devolvernos hasta el versículo número 15. Un hombre interrumpe a Jesús, bienaventurado el que come en el reino de Dios. Y en el versículo 16 el Señor empieza a decir la parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ese hombre, cámbielo por Dios, hizo una gran cena y convidó a muchos. Dios. Vamos a empezar a leerla como es. Dios. Y cuando hace esta cena, dice acá, y obviamente en la Biblia, la gran cena significa el banquete o las bodas a las cuales Dios invita. ¿A quién invitó Dios desde el comienzo de los tiempos a su banquete? A un solo pueblo que se llama Israel. ¿Lo invitó? Lo escogió de todos los pueblos de la tierra, no por ser el pueblo más bonito, al contrario, era el pueblo más paganito. Vendría siendo hoy los de qué barrio, ¿qué queda aquí pasando la Cali? Bueno, serían los de un barrio por ahí X. Y entonces dice que escogió al pueblo a lo peorcito y dice, y de eso lo hizo una nación. Y dijeron, ustedes son mi pueblo escogido, yo seré su Dios. Algo espectacular. Y los transformó y los tipos se cambiaron por un tiempo. Y entonces dice acá que desde el comienzo Él les prometió que iban a estar en una gran cena. Esa gran cena, y la Biblia lo dice en varias porciones del Antiguo Testamento, es para las ovejas de Israel, las ovejas de la casa de Israel, es para el pueblo de Israel. ¿En qué consistía la invitación que Él les hacía? Todo el tiempo, a través de los profetas, el Señor les decía, hágame el favor y se arrepienten y busquen a Dios.
para que puedan participar de la cena del Señor. Y a lo largo de todos los siglos, desde el Antiguo Testamento y llegando al Nuevo, el Señor siempre llamó al arrepentimiento para preparar su corazón para el Señor. Así fue como Él lo hizo. Y lo hizo por muchos años. Pero cuando llegó la hora de la cena, envió a su siervo. Si el dueño es Dios, el siervo es Jesús. Y le dijo a Jesús: dígale a todos que ya todo está preparado. Y entonces Dios mismo baja de la tierra en la forma de Jesús y les dice a todos: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está aquí. Llegó. Ese es Jesús. Entonces el padre le dice al hijo: dígales que ya está listo. Usted mismo dígales. Y claro, el va y les habla y les dice, o sea, otra vez, ahora viene Jesús. ¿A quién vino Jesús primeramente? A los judíos. ¿Por qué? Pues que ellos fueron los convidados a la cena inicialmente. Y les dice: oiga, ya está listo. Aquí estoy, mire, ya está todo listo. El reino de Dios se ha acercado. Conviértanse para entrar al reino, sean ciudadanos del reino. Y el Señor empezó a hablar del reino porque ya estaba ahí entre nosotros y lo preparó. Pero lo interesante es que esa invitación no fue aceptada. El siervo que envió Dios, o sea Jesús, fue rechazado con frialdad, con desprecio. Y no quisieron. Y todos empezaron a sacar excusas para decir que no querían estar allí. Y los tres grupos desecharon la invitación directa de Dios. Y esos tres grupos representan a todas las personas importantes o que tenían ciertos cargos o ciertas cosas que supuestamente buscaban a Dios. Eran los sacerdotes, los escribas, todos los que decían que tenían temor de Dios en Israel, toda esa gente que supuestamente eran los propios, los duros, y el Señor había invitado para que vinieran, porque es que guardaban la ley, es que eran todos serios con Dios, todos radicales. Pero no lo hicieron, sacaron excusa tras excusa, mostrando que no tenían la más mínima intención de estar con Él, de aceptar su invitación. Incluso el de casarse, no tenían la más mínima intención de hacerlo. Y entonces el siervo, o sea Jesús, le cuenta todo a Dios, o sea al Señor. Y entonces Dios le dice al siervo: vaya por las calles y empiece a hablarle en la misma ciudad, o sea en Jerusalén o en Israel. Y háblele a los de Jerusalén. Y Jesús empezó a ir ya no a los líderes religiosos, porque lo rechazaron, sino al pueblo. Venga, ustedes. Y empezó a llamarlos. Y muchos de ellos aceptaron. Y la mayoría que seguían a Jesús pues eran los desfavorecidos, los que no tenían, pero los líderes religiosos en su mayoría no. Y esos son los que ahí dice, los pobres, los mancos, los ciegos, son la representación de esas personas que sin ser líderes religiosos ni nada de eso, ahí estaban y aceptaron esa invitación que el Señor le hizo. Pero entonces, cuando el siervo regresa y dice: ya está hecho, ya pasé por todo Israel, ya estuve en todas las regiones, ya muchos han llegado, pero ¿sabe qué? Hay mucho espacio en el banquete. Entonces el Señor le dice: hágame el favor y se va por los vallados, por las veredas. Ahora, ¿quién vivía afuera de las ciudades de Israel? Los gentiles, porque no aguantaban vivir con los judíos. Y entonces está diciendo que ahora vaya a buscar a todos esos gentiles, a todo el que no es judío, y le haga lo mismo. Invítelo y fuércelo a entrar. La palabra es invítelo y convénzalo de entrar. Atráigalo de entrar. Y efectivamente el Señor llega y es específicamente lo que Él hace. Entonces toma la acción de llegar y hacerlo. Y dice que va a esas ovejas, y ahí es donde vemos el cumplimiento de un montón de versículos de la Biblia. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no quisieron. Y cuando no le recibieron, ¿qué hizo Dios? Pues dijo que tenía otras ovejas que no eran de este redil. Y el Señor entonces empezó a decir: yo tengo otras ovejas. Yo voy a escoger de lo vil y lo menospreciado del mundo. Y el desprecio más grande en ese momento en el mundo era para el que no era judío. Era para el que era gentil, era despreciado. Y voy a ir por ellos y los voy a convencer. Y la Biblia dice específicamente qué pasó. Vamos a Juan 10:16.
También tengo otras ovejas, Juan 10:16, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¡Wow! Ahora, ¿usted no se ha visto al espejo como con cara de oveja últimamente? No. Porque está hablando de usted y de mí. Dice, no, pastor, yo soy de los primeros. Le dijo, sí, ¿usted de qué tribu pertenece? ¿Usted es de la tribu de Dan, de Neptalí, de Efraín, de Manasés? Aquí lo veo, yo veo es guambianos, chipchas, taironas, pero yo no veo de la tribu de... Entonces, acá lo que está diciendo el Señor entonces es que iba a traer a otras ovejas que no eran de ese redil. Esos somos nosotros, las ovejas que son de otro redil. Entonces alguien dijo todo resentido, entonces el Señor no estuvo de últimas. Yo fui los sobrados. O sea, si no hubiera sido por eso, entonces yo no llego. No, siempre en la mente de Dios estuvimos. Ahora, el asunto es cómo funcionaba para Dios el asunto. Dios coge a Israel. Israel debería ser la luz del mundo. Debería ser quien transmitía el evangelio a todo el resto del mundo, o sea, a los gentiles. Y a través del Dios de Israel, y como proclamaban ellos debían evangelizar y debían hacer la obra, el mundo llegaba. Pero pasó ellos que cuando tuvieron a Dios, dijeron, Dios es solo para nosotros, y se cerraron y no hicieron nada. Se llenaron sus corazones de orgullo y decimos, Dios es solo para nosotros. Y por eso no se dio eso, y no es porque Dios no nos tuviera en la cabeza. Dios dijo, no van a hacerlo. Vea y verá que yo sí lo hago. Y el Señor lo hizo. De todas maneras cumplió su plan y nos atrajo hacia Él, y por eso estamos acá. ¿Y qué fue el resultado? Una gran multitud fue reunida por parte del siervo, o sea, por Jesús, de todas las condiciones. Estaban los malos y los menos malos. No había buenos, eran los malos y los menos malos. Y todos esos pues los que clasificaron. Porque los que supuestamente eran más justos no eran tan justos. Los que supuestamente eran dignos no eran tan dignos. Eso fue lo que ocurrió específicamente en el texto. Y después el Señor al final hizo una solemne advertencia. Ninguno de esos hombres que convidé al principio y que me rechazaron gustará de mi cena. Lo siento, ya no tienen oportunidad. Fin de la película para ellos. Dice, menos mal que esa es una historia para el Antiguo Testamento. No, ese es el Nuevo Testamento. ¿Se puede aplicar hoy? Claro. ¿Dios sigue llamando? Claro. ¿Dios sigue llamando a personas a que hagan parte de su reino? Claro. Cuando proclamamos nosotros las buenas nuevas de Jesucristo, estamos diciéndole a la gente, venga, entre al reino, venga. La vaina es, ¿va a sacar excusas para eso? ¿Cuántas excusas va a colocar para usted meterse con Dios? ¿Cuántas? Dios es misericordioso y puede que nos dé más de una oportunidad. Conmigo tuvo mucha paciencia. Yo recuerdo que hace unos pocos años, cuando era más joven, pues en serio, o sea, me empezaron a hablar de Dios seriamente con Cristo desde que estaba en la universidad. Mi amigo con el que empecé a estudiar resultó que era cristino, no cristiano, cristino. O sea, él era un cristiano secreto. Yo no lo supe sino hasta el segundo semestre. Porque el primero él jugaba billar y tomaba. Y me invitaba a jugar billar y a tomar, imagínense eso. Pero al segundo semestre algo le pasó al chino. Y llegó todo espiritual. Dijo, voy a renunciar a la universidad porque el Señor me está llamando. Yo le dije, deme el número. Así le dije literal, porque yo decía, qué loco, o sea, ese tipo, ¿qué le pasa? Y como éramos vecinos, como a 3 cuadras, lo castigué dejando de verlo un año. Le dije, ¿sabe qué? Me decepcionó. Sé cómo no va a estudiar, ¿qué le pasa? Y lo saqué. Como al año volvimos a hablar y él empezó otra vez a hablarme y seguía con el temita de Cristo. No, que Cristo lo busca, que Cristo lo ama, que Cristo. Y yo, no, man. Terrible. Hasta él me embaló en un campamento cristiano y me engañó. Él no me dijo que era un campamento cristiano. Él me dijo, hay un retiro de muchachos. Yo le dije, ¿puedo llevar una amiga? Todo espiritual, obvio, ¿no? Y él dijo, claro. Y yo voy llegando allá a eso y veo buses, veo un montón de chinos, pero ningún aviso cristiano ni nada de eso.
Y me voy subiendo a ese bus y vamos saliendo de Bogotá y empiezan a tocar la guitarra canciones cristianas. Ya saliendo de Bogotá entre un bus nosotros. Y yo le pregunto, ¿y eso qué? Dijo, no, es que es un retiro cristiano. ¿Y ahora qué hago? Entonces, después de una larga discusión, dije, bueno, vayamos porque ¿qué hacemos? Ahí conocí al pastor Roberto Traut. Ahí conocí a Roberto Traut en ese campamento. Yo obviamente, Roberto me invitó igual que acá, venga, reciba al Señor, lo está buscando. Yo le dije, yo no lo necesito, yo no mato, no robo, no le hago mal a nadie. Soy buena persona, no tengo vicios así feos. No necesito esa vaina, eso es para gente que esté llevada. Y en eso quedamos con él. Y él dijo, tranquilo, me dejó quieto, seguiré orando por ti. Y dijo, bueno, gracias. Ya, fin de la película. Y Dios me esperó 13 años hasta que ya no pude más con él. Y ya cedí ante lo que dijo él. Pero ¿qué pasa si me hubiera muerto en esos 13 años? ¿Qué pasa si el Señor hubiera dicho, hasta aquí? Pues chao, se acabó. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. El Señor estuvo con ellos 3 años. 3. Jesús estuvo con Israel 3 años así todos los días dándole día y noche, haciendo milagros, prodigios, haciendo cosas que ni siquiera nosotros hemos visto, más fuertes, más para que su pueblo se acercara. Y ni así se acercó. Porque la necedad del corazón humano es así de fuerte. Por eso cuando miramos este texto que está acá, esa es la mano de Dios, la misericordia de Dios hablando, y lo hace a través de nosotros. Nosotros ahora somos, como dijo alguien, los parlantes de Dios, somos los embajadores de Cristo, somos quienes tenemos la labor de llegar y hablar y decir las cosas. Somos nosotros, nadie más lo puede hacer. ¿Y el resultado quién lo va a dar? El Señor. Pero el punto es, no hay nadie más que lo haga. Allá afuera hay un mundo que no lo está buscando, pero que Dios sí lo está buscando. El Señor dice, no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan, y no todos van a proceder. Tristemente, no todos van a proceder. Por eso, señores, el llamado de hoy es un llamado muy impresionante. El Señor diciendo, mire, trabajé con Israel, golpeé, le mostré, vine en persona y me rechazaron. Ahora estoy trabajando con todo el mundo y lo mismo, golpeo, y todavía encuentro lo mismo. Un montón de gente que todavía me dice, no quiero nada con usted. Y lo triste es que si llegamos a este punto, el Señor dice, hay un punto donde ya no hay más, la persona se muere y se acabó. No hay punto de retorno en eso cuando una vez la persona muera. Por eso no sobra preguntarle, si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? Y por eso uno tiene que estar seguro si ya si dio ese paso de entregarle su vida al Señor o no. Porque la invitación del Señor está activa desde hace tiempos. Arrepiéntase, cree en el Evangelio. Crea en el Evangelio, en el plan de salvación que Dios trazó para la vida de nosotros, porque es la única manera de salvarnos. Por eso al salir de acá, usted y yo tenemos que irnos convencidos, totalmente convencidos. Qué increíble la misericordia de Dios, hizo algo espectacular. No dejó de hablarme, seguramente Dios a usted lo buscó por algún tiempo o mucho tiempo, hasta que usted cedió. O tal vez usted está sentado acá y aún no ha cedido. Te dice, lo estoy pensando, déjame masticarlo. Y ahí está que mastica hace rato y nada que pasa eso. ¿Qué tiene que pasar para que usted entienda que ya el tiempo está cerca? ¿Qué le tiene que pasar? Dígame, ¿qué cree usted que va a ser lo que le mueva el piso a usted? ¿Qué tiene que ocurrirle a usted o a alguien cercano a usted para que pase? ¿Quiere esperar algo así? Y si ya es su hora, todos tenemos un tiempo limitado. Yo miro aquí unas caras y digo, uy, no, eso es tiempo extra. ¿Qué pasa si ya el tiempo se acabó para nosotros y usted nada que decide? Pues se pierde. Y la Biblia dice, yo no quiero que ninguno perezca. El plan de Dios es, oiga, venga, yo no quiero que usted se pierda, venga. Por eso le doy un día más de vida, para que usted en este día más de vida, usted comprenda esa verdad y diga, me meto con Dios. Es para eso. Por eso es la misericordia de Dios con este mundo. El Señor podría venir ya en este momento. Pero ¿sabe qué? El Señor sabe que en su familia y en la mía hay gente que aún no ha dado ese paso. Que tienen dudas, que patinan, que dicen, ¿será que sí? ¿Será que no sé qué? ¿Será que...? Y tienen dudas. Y en su misericordia Dios no viene, porque el día que venga ya, chao. Difícil, muy duro.
Por eso nuestra oración hoy, señores, al terminar, tiene que ser clara y puntual. Tenemos que orar por todos aquellos que conocemos que seguro no han entregado su vida al Señor. Tenemos que orar que Dios sea convenciéndolos. Él va a intentar hacerlo, no quiere decir que va a pasar, pero Señor, sigue obrando en sus vidas, están en tus manos, ayúdalos. Pero la otra es que usted es el parlante de Dios, hable. Usted es quien puede hablar, usted es quien tiene que hacerlo. Mire que las únicas personas que pueden llegar, que están al lado suyo, piensa en sus amigos, son amigos de usted, no de otros. Así que el único que le puede hablar es usted, porque es que usted es el que está ahí. Haga lo que Dios le dice, sea el instrumento para la gente, háblele. Pastor, es que yo soy tardo para hablar. Eso dijo Moisés. Salió con el mismo chiste. Y Dios le contestó duro, le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al ciego y al mudo? ¿Quién? ¿No soy yo? Entonces si usted hace lo que yo le digo, yo abro esa boca y usted habla. Así literal le contestó Dios, pues le dijo, eso no hay excusa, el que hace la obra soy yo, no usted. No se mire usted porque usted no puede y yo no puedo. Mire a Dios en lo que Él sí hace, lo hacemos en el poder de Dios, no en el poder de nosotros. Yo no tengo el poder, pero Dios sí lo tiene y en el poder de Él yo sí puedo hablar. ¿Estamos claros? Entonces, señores, esa es la tarea. Por eso la Biblia nos llama una y otra vez y por eso el Señor dice, la puerta para entrar al reino está abierta. La invitación está abierta, pero los mensajeros, ya no es Jesús el mensajero, los mensajeros ahora somos nosotros. Los que tenemos que decirle a la gente, oiga, la boda está lista, todo está preparado. ¿Quieres participar? Así es como funciona. Señores, espero que ustedes manden muchas invitaciones. Porque en este mundo hay miles de personas que las necesitan. ¿Todos van a ir? No, seguro vamos a encontrar gente con las excusas. Estoy muy ocupado, realmente este es un tiempo, no. Yo quisiera, pero no, realmente no me da. Las cosas, la vida, X, Y, Z. Ore por ellos. Y oremos para que Dios, como la tuvo con nosotros, tenga mucha misericordia. Entonces, que esta sea una semana para recordar esta palabra, hermanos, y abrir esa boca. Y hablar a otros de Cristo. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Gracias porque tú eres, Señor, quien al final de cuentas hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Hoy pongo delante tuyo una vez más nuestras vidas. Pido que tú obres, Dios, a través de nosotros. No entendemos por qué nos escogiste a nosotros, Señor, habiendo tanta gente y por misericordia hoy estamos en tus caminos. Pero hay un montón de gente que aún no te conoce y pedimos que tú puedas alcanzarla, Señor, con tu mano preciosa y maravillosa. Ten misericordia de nosotros, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos. Ayúdanos en este día para que podamos recordar estas verdades y hablarlas a otros. Todo esto lo pido, Señor, en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén.